Hoy vamos a hablar de marcas, pero no desde el logo, ni desde el claim. Vamos a hablar de lo que no se ve, de lo que fluye, de lo que pasa casi sin que el usuario lo note. En una era donde pagar ya no es sacar la tarjeta, donde el dinero se mueve con un toque, con un reloj, con un gesto, ¿qué lugar ocupa hoy una marca? En este episodio afinamos la sintonía para entender cómo las marcas logran conexión real cuando la experiencia vale más que el mensaje y el usuario define cada vez más el sentido de todo. Bienvenidos a un nuevo episodio. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Un episodio más de After Office. Estamos en las oficinas de IRSA, en Workplace, la verdad, disfrutando un día de grabación. Una jornada larga nos espera. Y bueno, hoy vamos a hablar de la sintonía fina entre la comunicación y los usuarios de esta industria de servicios. Y bueno, y por ahí, qué mejor que la compañía de Fede y de Dama. Les agradecemos por sumarse. Gracias, Mauri, por la invitación y Mario. Gracias a ustedes por invitarnos. Encantado de estar acá. Bueno, perfecto. Y para arrancar un poco, hablábamos, me gustaría contar una anécdota de la reacción, el poder que tiene la reacción cuando tenés un contexto por ahí que no es el ideal y cómo uno y los equipos se reconvierten, digamos, ¿no? Y me acordaba una anécdota antes que nazca Modo. Me acuerdo que faltaba una semana o 2 semanas, ya teníamos en la marca, el nombre, el despliegue, y de golpe tuvimos que cambiar, se tuvo que cambiar el nombre y toda esa estrategia que venía construyéndose desde mucho tiempo, con mucha expectativa. Todos los equipos que habían sido parte de ese proceso de construcción tuvieron que reagruparse y volver a salir, digamos. Cambiar. Sí, hoy lo que está pasando y probablemente todos estemos sintiendo es que la aceleración de las cosas cada vez se está tomando mayor velocidad. La anécdota que contás que ahora nos metemos tiene 5 años. Para la industria es Chief Marketing Officer de Modo, pero hoy viene Fede. Le gusta que lo presenten como alguien que lleva más de 25 años trabajando lo que lo apasiona, el marketing y los negocios. Fede es de Flores, capital federal. Lo representan dos lugares que lo acompañan siempre, el Colegio La Salle y la Basílica San José de Flores. Está casado con Virginia y es papá de 3, Emilia, Ignacio y Agustín. Fuera del trabajo, su mundo pasa por los deportes de sus hijos y el tiempo en familia. Tiene una frase que lo guía: buen camino. Lo adoptó cuando hizo el Camino de Santiago con su papá, porque lo recuerda que lo importante no es llegar, sino disfrutar el recorrido. A los 24 tuvo su gran bisagra profesional. De un día para el otro lo mandaron 3 meses a Milán. Una semana después ya estaba allá, y eso le cambió la vida. Y aunque no figura en ningún currículum vitae, hay algo que lo define. Es hincha de River, fan del deporte. Bienvenido, Fede. Hoy están pasando cosas a una velocidad mayor, pero si querés, para volver a esa anécdota, claro, en algún momento en el proceso de lanzamiento de Modo, con todos los jugadores del ecosistema, habíamos definido una marca, que esa marca tenía algún nivel de litigio potencial, que era Dimo, entonces la teníamos que cambiar en un contexto de pandemia. Bueno, y teníamos el logo armado, teníamos los key visual, gran parte de todos los key visual ya preparados con una marca de 4 letras, 4 letras, 2 consonantes, 2 vocales. Bueno, y tuvimos que rápidamente salir a conseguir una marca en un contexto de pandemia que no teníamos mucho tiempo ni mucha velocidad para poder hacerlo. Así que bueno, fuimos a buscar una marca que ya existía, poder adquirirla, que tuviera 4 letras, 2 vocales, 2 consonantes. Algunas cosas quedaron. Y que estuviera disponible para poder adquirirla. Para mañana y que nos mejore la propuesta de valor de un nombre como Dimo, ¿no? Que nos llevaba a una idea de dinero móvil que teníamos pensado en ese momento. Y bueno, dimos con Modo, que Modo es una nueva manera, y así lo percibimos, el usuario lo entendió de esa manera, tuvimos que testearlo en el medio del proceso muy rápido para tomar esa decisión, convencernos nosotros de que era un nombre mejor para lo que teníamos pensado, y llegamos a lanzar el producto con la marca Modo y diciendo esta es una nueva manera, es un nuevo modo de hacer las cosas. Y convencerse primero, convencer a todo el resto del ecosistema, adquirir la marca, evitar problemas potenciales con partner por un problema de un naming que no queríamos tener. Y bueno, así se están tomando hoy en día cada vez más las decisiones, ¿no? Cada vez más rápido.
planificar a largo plazo. Nosotros decimos que tenemos que tener una visión a largo plazo, pero la planificación se hace más en corto porque claramente están pasando muchas cosas que nos debían de una planificación estática. La capacidad de adaptarse es tremenda, pero hoy uno no se imagina a Modo con otro nombre, ¿no? O sea, amén de toda la planificación y demás, y que parece que un nombre que surgió casi espontáneamente, debe ser un patrón bastante común quizá en algunas marcas que nacen con una denominación que uno dice, Totalmente. ¿cómo le vamos a poner este nombre? ¿Cómo lo va a decir la gente? ¿Cómo lo va a entender? Y hoy es una marca, Modo, que está instalada y que no solamente está instalada, sino que se convirtió a veces, y creo que ha sido parte de alguna campaña, hasta una forma de hacer las cosas, ¿no? Modear en un momento fue algo que se impulsó como que fuera un verbo en el marco de hacer uso de modo. En definitiva, la marca la tenés que cargar de contenido, ¿no? Y eso es un poco lo que pasó en estos primeros 5 años de Modo. Entre todos, y esto es un ecosistema, desde Modo, desde los bancos, de los adquirentes, desde los comercios, todos hemos hecho un esfuerzo para darle un contenido, una idea, un posicionamiento atrás de una marca que, bueno, pasaron 5 años y estamos en ese momento y, bueno, estamos muy contentos de cómo se fue creando la marca. Y tiene un nivel de conexión también con los bancos, ¿no? Modo Bancor, Modo Santander, Modo Galicia, ¿no? Es muy fácil combinar la marca. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, Mauri, sí, la velocidad de reacción hoy en día es una habilidad muy importante que todos tenemos que tener, específicamente los marketineros, porque en contextos tan competitivos y tan veloces hay que No, y adaptarse esa muy capacidad rápidamente. de que el equipo también tome el cambio como una oportunidad para mejorar y no quede renegado o llorando por ese proceso que no pasó, Yo digamos. a veces le digo, si querés tener un plan que no se vaya a mover, esta no es la compañía para vos. Acá los planes los vamos adaptando, son evolutivos, las cosas van cambiando, acuerdos comerciales cambian, tecnología cambia, regulaciones del central cambian y nosotros nos tenemos que adaptar continuamente. Podemos hablar después de la cultura de una empresa 100%. moderna y de los equipos modernos, pero en definitiva es tener claro cuál es la cultura de equipo que querés tener, cuáles son las dinámicas que tenés que tener, cuál es la estructura de manejo o de toma de decisiones que tenés que tener para poder moverte más rápidamente a esas demandas de velocidades que todos estamos teniendo. Terrible, Dama. Y entiendo que ustedes también, digo, cómo reaccionan con tantos usuarios, tanta exposición a esa demanda, es decir, cómo los equipos reaccionan rápido. Sí, a ver, nosotros la realidad es que nacimos de esa manera. Nosotros somos una startup y cuando empecé era yo y mi socio, entonces era la única manera que había para ejecutar. para ejecutar. Para la industria sigo en APA, pero acá viene como dama. Inquieta, viajera, observadora. Damas de Buenos Aires, zona norte, aunque mucho de lo que la define nace en otro lugar, Colón, donde vivían sus abuelos y donde siempre vuelve a lo esencial. Hay alguien que la marcó profundamente, su viejo, un emprendedor antes de que emprender fuera una moda. De él aprendió el valor del trabajo duro, de no bajar los brazos y sobre todo que siempre hay que tratar a las personas como querés que te traten. Cuando no está trabajando encuentra refugio en 2 mundos, el cine y el campo. Tiene frases que ya son parte de su ADN. Mejor pedir perdón que permiso. No hay que juzgar a un pez por su habilidad de trepar un árbol. Y en su camino hubo 2 momentos bisagra que la moldearon. La salida de su socio y la pandemia. 2 golpes juntos que la obligaron a reinventarse. Hoy viene After Office tal cual es. Bienvenida, dama. El nombre nosotros nos llamamos Pareto antes de llamarnos APA y el cambio de naming fue un trabajo que hicimos con una agencia. En ese momento ni siquiera hicimos inversión en salir a hacer un estudio de mercado porque no la teníamos básicamente. Y de todos los nombres que nos presentaron era ¿cuál empieza con A? Porque va a estar primero en App Store y Play Store. ¿Cuál tiene obviamente lo que era la URL disponible para poder sacarla? ¿Qué marca está disponible? Y después, bueno, es esto, la llenamos de contenido. Yo soy ingeniera, entonces para mí fue como más cuadrada quizás la decisión. Yo no soy muy marketinera. Y fue como más cuadrada de, bueno, cumple con estos 3 requisitos, veamos con qué contenido la llenamos. Obviamente que la agencia nos presentó, APA te sorprende y tenía todo un contenido y una emoción detrás.
pero creo que si se hubiera llamado Dimo, hoy estaríamos diciendo, bueno, no me lo imagino con otro nombre que no sea Dimo. O sea, creo que es el laburo del equipo de marketing de cómo llena todo lo que hay detrás de la marca y todo lo que se va construyendo, ¿no? Y muchas veces te termina pasando que el propio público te construye la marca, que fue lo que pasó, bueno, con el Tortugas Open Mall. Le empezaron a decir el Tom, el Tom, el Tom, el Tom, y terminó quedó. siendo el Tom y te lo puso el consumidor. O sea, vos nunca planeaste que Tortugas Open Mall iban a decir Tom. Y no Eh, podés ir en y contra no de podés ir esas en contra, no, valorizaciones. totalmente. Y tenés que ver cómo lo tomás, Sí, cómo, cómo lo tomás de cómo lo una oportunidad para apreciás Claro, sí, y reconvertirte. no totalmente. renegar de eso. Sí, suena como, yo he visto varias cosas que lo primero que uno trata es de preguntar cómo le dice la gente, ¿no? A cosas que ya están creadas. Cuando hay que crear algo, pero yo como le dice la gente y forzar que sea distinto, suena a un esfuerzo innecesario, ¿no? Es como Totalmente. si ya está concebido así, ya está identificado así, y esto de dotar de contenido suena como lo más relevante, ¿no? Esto de, por ahí una marca que uno en un principio puede ser que el nombre no sea tan significativo, pero lo significativo va a ser cómo es el contenido de la acción que implica esa marca, ¿no? Suena como mucho más relevante después el contenido más que la definición del nombre. Sí, el Exactamente. desafío después, cómo llevas esa marca o esa bajada de marca que vos querés como aspiracional entre lo que comunicás y lo que pasa realmente en el usuario cuando empieza a usarlo. Esto que vos decías recién de un nombre y le encuentra una entidad, ¿cómo lo ven ustedes a eso después en los servicios? Sí. Cómo llega la Totalmente. comunicación a la experiencia, digamos? Ujú. Sí, a nosotros un poco lo que nos pasó fue que cuando salimos con el pago del parking, empezamos a crecer rápidamente en volumen de clientes. Y te pasaba que le preguntabas a un cliente y te decía, APA, la aplicación del parking. Y en un momento renegábamos con eso, porque era, pará, no nacimos de esta manera, esto no es lo que queremos ser. Y después de un tiempo dijimos, che, tenemos que aceptarlo, tenemos que hacerlo propio, y el 75% de nuestras transacciones viene desde ahí. Entonces fue, che, hay que tomarlo como propio, y decimos, papelar todos los estacionamientos como APA, y bueno, si era lo que nos relacionaba, un poco lo que empezamos a aceptar es que cada cliente nos relacionaba con algo distinto. Y te decía uno que, sobre todo hombres, que fue lo que mayor aumentó en cantidad de usuarios. Antes teníamos un 75% de mujeres. Después del parking llegamos casi a un 50 y 50. Y le preguntabas a alguien y decía, no, APA, la app del parking. Y le preguntabas quizás a una mujer que llevaba a sus hijos y iba a un evento de niños y te decía, no, la app donde fui al evento de niños y pude reservar. Y empezamos a entender que, bueno, cada cliente lo toma como propio y cada cliente hace sus definiciones, más allá de lo que vos le pongas y cómo lo cargues y demás. Cada cliente hoy en día tiene el valor de tomar el propio activo, producto o servicio y empezar a hacer lo propio y tomar sus propias definiciones. Y déjame sumar que cómo van evolucionando, ¿no? Mm. Esas cosas. Nosotros cuando arrancamos Modo era la billetera de los bancos, ¿no? Porque era el primer paso firme para decir acá estamos, somos la billetera de los bancos. A medida que Modo fue evolucionando, en un momento encontramos ese cashback automático, que era un wow moment para los usuarios. Dijimos la billetera de los descuentos, Claro. porque era lo que la gente verbalizaba a Modo de lo diferencial que tenían los descuentos y la nueva experiencia de cashback. Y después es, bueno, pero ahora Modo la uso más desde la aplicación del banco, ¿no? Entonces, bueno, Modo está adentro de la aplicación del banco. Entonces, cómo también va uno orientando, un poco describiendo su marca, expresando su marca, dándole sentido a su marca en función a esa experiencia que vos hablabas antes, Mauri. Te sumo una pregunta. En esto de Modo, hace 5 años, ¿no? ¿Modo? 5 años. 5 años Modo. ¿Cómo ves que una marca como Modo, que entiendo que tiene todo un montón de atributos vinculados a ser liviana, a ser muy plural en los segmentos, digo, aplica a multisegmento, es muy cercana, es muy digital. Digo, ¿cómo viste eso que era la marca para una aplicación, que era la aplicación o la billetera de los bancos? ¿Cómo crees que aplicó eso como un valor agregado para los bancos? ¿Cómo lo ves como algunos bancos, no digo todos, pero algunos que por ahí tenían alguna situación, más hace 5 años, con alguna discusión del concepto Totalmente, banco? sí, sí. Si crees que Modo fue de gran ayuda para la marca de los bancos. Yo creo que sí, esa es la respuesta corta. Te diría lo siguiente, nosotros teníamos un gran desafío al crear una marca que esté a la altura de más de 30 bancos que están asociados a Modo, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, teníamos que entender qué le puede aportar
una marca adicional, complementaria a la marca que ya tienen los bancos. Y probablemente seguridad, esos son atributos que ya el banco tiene. Compromiso, seriedad y demás son atributos que el banco tiene. Ahora teníamos que crear una marca joven, digital, que se exprese rápido, que se exprese de una manera distinta, que también resuma muchas de las cosas positivas de los bancos. Están muchas de las promociones de los bancos. Es muy positivo todo el esfuerzo que hacen los bancos para tener esas promociones. Entonces, cuando dijimos la billetera, los descuentos, bueno, ahí había muchos atributos positivos. Velocidad, cashback, seguridad, innovación, digital, moderna. Fuimos a buscar eso un poco para complementar a los bancos. Eso no se logra de un día a la mañana. Los bancos fueron midiendo cómo lo íbamos desarrollando. Cuando vieron, validaron, estudiaron que la marca iba creciendo y es una marca que construimos todos juntos y era bien complementaria, ahí la abrazaron definitivamente. Y hoy nosotros decimos, Modo está dentro de la aplicación de tu banco y los bancos dicen, Modo está dentro de la aplicación del banco. Estamos con el mismo mensaje, un poco juntando las marcas y potenciando las marcas. Creo que ese es el camino también. Las marcas hoy en día no las define uno, estamos hablando que las define el usuario, las define la experiencia, las define tus partners, la define las cosas positivas o negativas que te da. Las marcas son más de la gente que de los brand managers, digamos. Y las marcas se vuelven más personas y las personas se vuelven más marcas y hay muchos grises en el medio, ¿no? Que de esa manera lo estamos transitando. Sí, y ahí decías algo que me parece interesante porque en algún momento cuando esto hace 5 años se discutía por ahí, la marca, era más la discusión de la marca o la principalidad de exposición de la marca y hoy hablamos de finanzas invisibles y ya pareciera que la marca no es eso que hace 5 años pensábamos cuando sacábamos un servicio, un producto. ¿Cómo conviven con eso? De decir, bueno, ¿cómo comunico a un usuario cuando no tengo que estar al frente de la experiencia como marca? Mauri, es una revolución lo que se puede llegar a venir con Finanzas Invisibles. Y déjame darte un poco mi punto de vista de lo que yo siento que está pasando. Al principio, en una etapa cero, si querés, o incipiente, se pagaba con una tarjeta de crédito, se pagaba con billete. Es decir, vos había un acto de pagar muy claro, que elegías el medio de pago, que era muy físico y demás. Eso ya desapareció. Ya entras con el celular, la persona que te vende le decís, te puedo pagar con QR, no sabe con qué billetera pagás, no sabe con qué medio pagás. Entonces ya empieza a invisibilizarse de alguna manera. Y el objetivo es que cada vez el momento de pago sea más invisible, cada vez genere menos tensión, cada vez haya menos fricción, menos contacto físico y eso sea cada vez más invisible para el usuario. Las promociones son parte de esa invisibilidad del cashback automático. Antes me dabas un descuento y yo tenía que mirar el descuento en el próximo mes en el resumen de cuenta. Bueno, ahora despreocupate, tenés el descuento. Eso queda, Sí, queda en el momento. queda en el segundo lugar, claro. Después empiezan en una etapa más evolutiva a haber pagos, si querés, sin contacto, no NFC. Bueno, te apoyo el celular, te pagué, el medio de pago que yo elegí o la billetera que yo elegí, la persona que vende no lo sabe, empieza a haber un cierto nivel de invisibilidad. Después, bueno, se vienen los wearables. Te pago con el reloj, te puedo pagar con la patente del auto, es decir, no te pago ni siquiera con un medio de pago, ni con un celular. Después lo que ya hay en otros países es, bueno, te pago con el rostro o Face ID, te pago con la mano, te pago una huella, se habla de pago por voz. Pero lo que realmente puede llegar a revolucionar son los pagos agénticos, ¿no? La inteligencia artificial está haciendo que vos en un buscador, o va a hacer, o está haciendo ya en algunos países, puedas poner, yo siempre pongo el ejemplo, voy a poner sillón gris de 2 plazas. Bueno, que te tire las opciones y vos puedas comprar y ya tengas definido tu medio de pago. Entonces ni siquiera está el celular, ni siquiera hay una app, menos una marca. Entonces, todos vamos a tener que reconstruir cómo es esa experiencia del usuario, cómo se termina de generar los pagos. Los pagos no van a ser igual en todas las industrias, van a ir cambiando, o va a haber pagos ideales para ciertas industrias, pero lo que está claro es que el usuario no quiere fricciones, probablemente quiere evitar que haya un momento del pago. Hay supermercados en Estados Unidos que vos entrás, te reconoce facialmente, elegís los productos, los pusiste en una canasta y te fuiste, y ya sabe quién sos y sabe qué productos te llevaste. Entonces, no hay momento del pago, menos una app, menos una marca de pago. Entonces, todos estamos hackeados, digo yo, desafiados, va a haber una disrupción o estamos en proceso de una disrupción que tenemos que entender todos cuál es el lugar del producto,
cuál es el lugar del medio de pago, cuál es el lugar de la tecnología, cuál es el lugar de la marca y ser lo más transparente con el usuario y no querer enredarnos donde no tenemos que enredarnos. No, y para mí también ahí viene el tema de convivencia de marcas, ¿no? De esto 100%. esto, vos estás conviviendo con 30 marcas, que son 30 bancos, Exacto. yo estoy conviviendo con 15 shoppings, que cada uno tiene su marca, cada uno tiene su tipo de usuario, y es empezar a dejar los egos de lado, por decirlo de Totalmente. alguna manera, y empezar a entender, che, tenemos que apuntar todos a lo mismo y tenemos que colaborar para eso, que a veces en el mundo profesional no es tan fácil. Creo que estamos cambiando y estamos mutando a una versión mejor de nosotros mismos donde entendamos que hay que colaborar. ¿Y cómo ven eso de multimarcas y ustedes con un rol tan complejo, ¿no? Porque antes parecía que era más fácil, ¿no? La marca iba adelante, entonces tu tarea era fortalecer esa marca y darle una identidad para hablarle a una audiencia o varias audiencias. Ahora la marca no es tan relevante, dicen ustedes, convivo con un montón, hay identidades distintas. eh, ¿Cómo es el rol nuevo de quien tiene que ocuparse de que la audiencia entienda lo que quiere hacer y que quiero que convierta y que compre o que funcione algo? ¿Cómo ven esa nueva tarea? ¿Cómo ven ese nuevo rol? ¿Cómo ven ese nuevo mundo, digamos? Y ahí depende también mucho en el lugar que te quieras poner. Para nosotros es hoy en día primordial y en lo que nos tenemos que concentrar es en la experiencia del cliente. ¿Cómo nos concentramos en la experiencia del cliente? Entendiendo que el cliente de alguna manera ya eligió una marca, que es el shopping al que está yendo, y no es lo mismo un cliente que va al Corta que un cliente que va a Basto. Entonces es empezar como, no sé si la palabra es esconder nuestra marca, pero empezar a decir, che, nosotros tenemos que salir del centro de la escena y lo que tenemos que hacer es darle al usuario una experiencia increíble, que el usuario quiera volver al Alcorta Shopping o que quiera volver a Dot Baires. O sea, es darle una experiencia y nosotros de nuestro lado concentrarnos que ese tiene que ser nuestro fuerte y eso tiene que ser la experiencia que le damos al cliente. Después en el medio suceden cosas, obviamente, y el cliente te dice, bueno, pero estoy viendo APA, pero estoy viendo el Corta Shopping, y bueno, es entender un poco cómo haces para convivir un poco desde ese lado. Y es importante un poco definirte bien, pero también ir jugando con la evolución de la marca y cómo va logrando el cliente, o cómo te va tomando el cliente a lo largo del tiempo. No es lo mismo hace 5 años que hoy Totalmente. en día. Un comentario de eso, para no irnos ahí un punto. ¿Están viendo que hay audiencias de experiencias? O sea, Mm. hay grupos de gente común que sigue ya no marcas o cosas en particular, sino que formas de vivir eso o experiencias. ¿Hay un grupo de gente que persigue un tipo de experiencia y lo que le vendes es eso? 100%, o sea, y para mí el ejemplo más claro con medios de pago es el NFC. El NFC no tiene marca, o sea, que te diría que la marca, si querés, es Apple o Android, pero en realidad no hay una marca detrás de eso. No hay un banco en particular, vos podés cargar cualquiera de tus tarjetas, y lo que se está buscando es la experiencia, esa experiencia contactless de fui, apoyé el teléfono y me fui directamente. Y eso no necesariamente está relacionado a una marca, sino a una experiencia en sí. Y se busca eso hoy en día. Yo te iba a sumar, Mario, user-centric, digamos, 100%. Es decir, a veces creemos que la marca es más importante que el usuario, más importante que la experiencia, todo nuestro ego, No, ¿viste? o crees que vos le vas a ¿O explicar crees al que vos le usuario vas qué a es lo que explicar? quiere. Y la verdad, user-centric, mucha humildad tenemos que tener para saber qué decir, cómo decir, ser simple, ser certero. Hay veces que tenés que decir menos y el usuario ya lo entiende. Hay veces que la rebuscamos demasiado. Entonces yo diría bien ser user-centric, entender qué aporta la marca y qué no aporta la marca, dónde tenés que hablar y dónde no tenés que hablar, qué te tengo que Totalmente. explicar y qué no te tengo que explicar. Ujú. Y lo cruzo con otra tendencia, que todos vamos a coincidir, que se habla del scrolling inmediato, del scroll cada 3 segundos, de la comunicación digital. Entonces el usuario o la audiencia pasa muy poco tiempo escuchándonos. Muy poco Totalmente. tiempo escuchándonos. Y cada vez es más difícil llamarle la atención. De una comunicación, de una educación, decir, no, voy a hacer una publicidad, le voy a educar, voy a contarle esto. Sí, Ah, sí. te mira 3 segundos y se fue, y busca lo que le interesa, y cada vez es más fácil reaccionar, o escrolear o esquipear. Entonces tenemos que tener en claro que el usuario está buscando otras cosas. Nosotros tenemos que acompañarlo, ayudarlo, aportarle valor, generar un producto que le aporte valor, sea medio de pago, sea APA. Cómo podemos ayudarlo en su día a día y no creernos que nuestra marca, nuestro producto es omnipotente y es el que le va a salvar la vida al usuario. Tenemos que tener esa humildad. Por eso digo, user-centric, el usuario está empoderado, va a buscar ciertas cosas, cómo lo acompañamos en esa experiencia, en ese proceso. Hablábamos en unos episodios anteriores
de cómo la industria ha evolucionado, no solamente por regulación, muchas veces empujado por regulación, interoperabilidad, ahora estamos hablando de Open Finance, esta mirada que traes vos, Dama, de decir, antes pensábamos que éramos un ecosistema cerrado y hoy la verdad que hay que integrarnos, hay que colaborar, hay que entender el lugar que el usuario me quiere dar en esa experiencia y no sentir que tengo que cubrir el end-to-end de todo, digamos, ¿no? Eso Hay lugar para todo, en las Mauri. promociones era una discusión, porque la verdad que en algún momento discutíamos en el episodio con Pablo, decíamos, cuando vas a un shopping y tenés 70 calcos y todas compiten el mismo día con distintas promociones, y ¿qué diferencia hay entre tenerla en la aplicación con Open Finance? Que vos tengas en la misma aplicación, y esto es un poco lo que están diciendo, es decir, la verdad que esa discusión parece hasta media antigua, pero hoy pasa un poco eso. En el mundo físico Sí, ni y hablar. trasladarlo a lo Es digital, decir, digamos, vos ¿no? lo dijiste antes, finanzas invisibles, bueno, promociones también deberían tener una manera mucho más digital, mucho más automática, mucho más fácil. Yo creo que las tecnologías y cómo está avanzando, todo está yendo en esa dirección, pero también nosotros como profesionales tenemos que Tengo que cambiar ir el a chip, ¿no? 100%. Eso que tengamos las promociones comparadas en una vidriera y no podamos tenerlas comparadas en un buscador, o que la AI no me pueda ayudar a buscar la mejor promoción. Bueno, todo eso está al borde de estar totalmente hackeado. Y se va a abrir mucho más. Y volviendo a tu punto de todo el encontrar el lugar, yo creo que hay lugar para todos hoy en día en el 100%. ecosistema, que todos los jugadores tienen mucho que aportar. No hay un jugador que tenga todo que aportar. Entonces todos tenemos que encontrar cuál es el aporte que tiene nuestro producto, nuestro medio de pago, nuestra marca, etcétera, para el usuario, y donde no tenemos que aportar valor y bueno, y jugaremos otro rol. Sí, en Eh, APA particularmente, pre-pandemia, nosotros teníamos una visión de que, bueno, carguemos los descuentos que están pasando a través de APA y eran los únicos descuentos que estaban en la aplicación. Post pandemia cambió la realidad muchas cosas, pero sobre todo el mercado. Y ahí dijimos, no, tenemos que abrirnos y tenemos que cargar. Si tiene con Santander, con Modo, con Mercado Pago, con Visa, con lo que sea, hay que cargarlo y que el usuario, darle la mejor experiencia al usuario y ser user-centric y decirle, "Sí, acá tenés, vos tomá la decisión", porque en muchos casos hay algunas cosas que obviamente con el tiempo las vas sabiendo, porque yo sé qué banco tenés, entonces sé qué promoción te va a interesar, porque yo te puedo ofrecer Claro, sí, algo sí. de Galicia, pero si vos no tenés Banco Galicia, no te va a pelar, básicamente. Se van rompiendo algunos libros de marketing, libros de producto. Nosotros Sí, decimos que hay cosas que, bueno, que ya estudiamos y libros que ya estudiamos que tenemos que tirar a la basura, enterrarlos. Hay una dinámica totalmente distinta, hay una visión Ujú, de poner promociones competitivas dentro de mi producto digital para que el usuario pueda utilizar mi producto digital y sea user-centric. ujú. Que comunicar promo de la competencia, yo no lo estudié cuando estudié. claro, Digamos, era hasta era estaba como prohibido, que, digamos. claro, El anti-marketing. el anti-marketing. Pero ahora si pensás en el usuario y pensás en darle una mejor experiencia, es una obviedad que hay que hacerlo. ¿Y cómo ven? Los escucho y digo, cada uno de lo que se les ocurre un negocio o que tiene un negocio dice, hagamos una app, ¿no? Entonces el usuario, esto del cliente en el centro, agarra y tiene en su app, en su teléfono, cada vez más aplicaciones. Ujú. Obviamente, en ciertos segmentos el tener muchas aplicaciones y que ocupen espacio no es un problema, en otros segmentos sí, empiezo a tener que elegir porque mi capacidad, mi teléfono... Digo, ¿cómo ven esto de tener una aplicación para cada cosa? ¿Cómo viene el mundo para lo que sigue? ¿Ven que hay aplicaciones que deberían empezar a estar compartidas? O sea, no toda aplicación financiera solo tiene que dar cosas de finanzas, no toda aplicación de parking tiene que ser solo parking. Eh, ¿Ven que hay algún grado de convergencia hacia otro mundo? ¿Cómo lo están mirando? A ver, de mi lado, nosotros buscamos un poco eso dentro del centro comercial, que es hoy en día nuestro nicho, básicamente, que es eso, poder lograr que hagas todo lo que querés hacer dentro de un centro comercial, adentro de la aplicación. Puedas pagar el parking, puedas canjear un beneficio, próximamente puedas pagar en un comercio, puedas entrar a un evento, puedas adquirir gift cards, o sea, que puedas hacer todo lo que querés hacer dentro del centro comercial. A nivel fuera del centro comercial, lo que nosotros estamos intentando hacer, creo que no sé, en su momento Rappi quiso hacer una super app donde empezó a embeber desde seguros, vuelos, o sea, todo lo que se nos ocurría. No terminó de funcionar y dijo, che, tengo que volver a mi core, porque también el que mucho abarca poco aprieta, básicamente. Entonces ahí tengo como algunas disyuntivas donde lo que va a empezar es a competir mucho por experiencia, que hoy en día está pasando, porque hoy en día billeteras tenés muchísimas,
y empezás a competir por experiencia y vas a tener que empezar a entender a qué mercado le estás hablando vos y qué porción de la torta te está llevando. Calculo que en un futuro, que creo que va a ser un poquito más lejano de lo que pensamos, va a estar la parte de super apps. Hoy en día creo que tuvimos como un boom hace unos años de que se intentó hacer. Me parece que no funcionó porque cuando te alejaste de tu core, tu negocio empezó a no funcionar. Eh, Creo que en las finanzas se empezaron a juntar muchas cosas que hoy en día en la billetera podés pagar servicios, podés invertir, podés comprar dólares, podés hacer muchas cosas en el mundo de las finanzas, podés pagar, pero no sé si me imagino haciendo otra cosa. Sí, lo que creo que va a pasar es que muchas aplicaciones, como en su momento, bueno, como ahora lo hizo Personal Pay y demás, que su core es otra cosa, empiecen a embeber las finanzas y por eso empezaron a aparecer muchas empresas de as a service con todo lo que tiene que ver con finanzas, ¿no? Y creo que muchas, no sé, YPF también lo hizo, que metió la parte de pagos, o sea, nosotros lo estamos haciendo. Yo tengo mi core, que es otra cosa, que en mi caso son los centros comerciales, y como que las finanzas vienen a ayudar a ese core de poder ayudarte a hacer lo que querés hacer en ese segmento. A mí me gustaría dar un ejemplo bien puntual, para no responder conceptualmente. Con el ecosistema Modo, lo que hicimos es un nivel de integración con Action, la petrolera, con su programa de loyalty, ¿no? Entonces, si vos vas a Action y pagas con cualquier medio de pago, tenés que decirle tu DNI para que te sume los puntos o la carga para que vos puedas acumular y después tener descuentos con Action, ¿no? Con la aplicación ON. Entonces nosotros, trabajando con Action y después con otros merchants que se están viniendo, es decir, lo que hicimos es ni más ni menos que esos puntos, cuando vos pagas con Modo, automáticamente te sumen esa carga para que vos puedas seguir acumulando con ON, ¿no? Una integración de producto puntual, compartiendo información que le permite al usuario no tener que dar su DNI, Quitaste una fricción también. user-centric, Claro. quitar esa fricción, hacer ese loyalty, esa carga loyalty invisible, volviendo a tu concepto. El vendedor de playa que está cargando el combustible te tiene que cobrar y además te tiene que pedir el DNI para cargarlo. Digamos, es una integración muy simple desde el punto de vista de producto, pero muy Con mucho potente. impacto. Muy potente, como que tiene un impacto positivo para el vendedor, para el comprador, para la aplicación de ON y para la aplicación de Modo del ecosistema Modo. Entonces, volviendo a tu pregunta, Mario, hay muchas aplicaciones. Yo creo que se van a empezar a conectar en este mundo más abierto, más ecosistémico, para poder entender cuál es el rol de una aplicación común, de un retail, cuál es el rol del ecosistema Modo, qué busca el ecosistema Modo, qué busca el ecosistema ON y cómo nos podemos de alguna manera potenciar juntos. Entonces, ese tipo de integraciones, la tecnología baja barreras o sube barreras, como quieran decirlo, y cada vez se van a dar más, porque si no, tantas aplicaciones, el usuario está a un clic, a un centímetro o a una pantalla de perder la lealtad y por más que hagas publicidad, generes una marca muy buena, cada vez es más difícil mantener la lealtad del usuario. 100%. 100%. Y ahí decías algo, Dama, que me parece interesante. Digo, antes las promociones, decías un ejemplo, es decir, le voy a ofrecer una promoción a alguien que no tiene ese medio de pago, con lo cual antes era como más estándar, decía, a todo le ofrezco todo y alguno que más o menos tiene. Hoy, con inteligencia artificial, se viene más la microsegmentación y hay como una comunicación más dirigida, que hace que el usuario no sienta que está atormentado de cosas que no le sirven. Y por otro lado, entenderse con sintonía fina el momento donde el usuario puede realmente percibir ese valor. ¿Ustedes cómo están encarando este tema, digamos, dentro de... Bueno, nosotros particularmente tuve hace no tanto, me vinieron a ofrecer un SDK, que es nada, una iteración dentro de la app, que una de las cosas que me pareció más interesante es que te decía el momento en que contactar al usuario. Que en vez de, no sé, hoy en día nosotros mandamos notificaciones y tengo horas en que, bueno, entiendo que acá me la abre más gente y demás, y tengo horarios para empezar a contactar, y eso es parte de la microsegmentación que logramos con la tecnología. Creo que ahora se viene un paso más de a vos la notificación te la mando a las 5 de la tarde, a vos te la mando a las 3 de la tarde, a mí me la mandas a la 1, y empezás a lograr no solamente que el contenido que te estoy mandando sea personalizado para vos, sino que el momento en que te lo estoy mandando sea personalizado para vos. Y eso para mí es lo que nos va a empezar a permitir la AI,
que hasta el momento era como más conjetura, era algunas cosas ahí dando vueltas. Hoy en día te va a permitir esa personalización de momento, que a veces es hasta más importante que el mensaje que le estás comunicando. Porque muchas veces te pasa que te llega alguna notificación que quizás te hubiera interesado, pero como estabas a mil, estabas en Sí. reunión, no la llegaste a ver, lo que sea, la terminás desestimando. Entonces creo que ese momento va a empezar a ser, encontrar ese sweet spot, ese momento perfecto para empezar a comunicar, más allá de que ya hoy partimos de la base de que el mensaje tiene que estar segmentado y tiene que estar personalizado. Eso va a empezar a ser lo básico y vamos a empezar a agregar capas de segmentación desde otro lado, ¿no? No mucho que sumar, va por ahí. Vamos a dejar de hablar de audiencia, vamos a dejar de hablar de segmentos y vamos a pensar en comunicaciones personalizadas. Eso va a ser cada vez más fácil. Todos estamos en esa tensión que ya lo vemos, pero todavía no lo hacemos, ¿no? Como que vemos, Ves que se viene, ves que pero- se viene, Pero todavía vamos no está achicando el segmento al microsegmento, al microsegmento. La personalización en algunas cosas está, en otras no. Nos sostenemos, es decir, abrir la aplicación, tenés un hub personalizado para vos, etcétera, pero ya a cierta velocidad y a cierta exactitud que nos va a traer la AI está a la vuelta de la esquina y se va a transformar rotundamente. Y eso Eh, cambia la segmentación, porque digo, antes segmentábamos de una manera por ciertos rasgos de la audiencia 100%. y hoy es comportamental, digamos. Yo voy a hacer, Comportamental. ya no voy a ni edad, ni Esos género, ni son geolocalización. criterios duros, viejos, Claro, que ahora obviamente todos los modelos predictivos no te dicen, nada, no el importa más grande, el que más chico, el hombre, el mujer o se va a gana comportar de tanto esta y es manera. no tiene que ver Bueno, con tiene este comportamiento, entonces es más factible, el modelo te dice, que haga esto, 100%. que te abandone, que te transaccione en otro, te haga un cross-selling con otro producto, pero eso es más comportamental, mucho más comportamental que las variables duras que estamos acostumbrados a 100%. mirar. Sí, también creo que nosotros ahí tenemos, o sea, tanto APA como Modo tienen la oportunidad de empezar a utilizar todo esto en el mundo físico, ¿no? Porque es algo que es como muy normal en el e-commerce. Un poco fue una de las razones por las que nació APA es, che, todavía la venta física sigue siendo el 80 al 85% de lo que vende un local. Y le ponemos toda la hipersegmentación, bueno, saber de dónde viene, A/B testing, toda esa parte al e-commerce que quizás nos representa el 10, el 15%. Y en el mundo físico sos una persona en incógnito que está caminando, y creo que Modo, APA, estas aplicaciones que te empezaron a juntar el físico con el digital, le van a empezar a permitir a los comercios pararse desde otro lugar que antes no tenían la posibilidad, ¿no? Y empezar un poco a juntar el mundo físico con el mundo digital. Y te pasa, caminas por el shopping y todo el mundo camina con el celular en la mano. O sea, no es que simplemente esté mirando vidrieras y punto. Entonces empezás a tener ese punto de contacto, que esta segmentación en el mundo físico, si no estuviera en modo YAPA, te costaría más decir, bueno, ¿qué hago? Pongo un cartel en la entrada para decir a alguien, vení acá, entrá y comprá. Siempre cuando estamos en este espacio empezamos a hablar siempre del mundo y siempre charlamos charlamos de los usuarios, ¿no? Ujú. Y a veces la charla en un momento llega, como el momento este, donde decimos, pero del otro lado hay alguien cuando compra que es el que cobra. Digo, todo esto que estamos charlando de la digitalización, la personalización y demás, termina convergiendo más en esto que acaba de decir vos, que es, si voy al mundo digital, bueno, listo, termino comprando y soy yo comprando, pero en un momento cuando compro en el mundo físico, 8 de cada 10 por lo que decís vos, del otro lado hay un cobrador. Ujú. A veces hay una cajera, hay una persona que está en el local. Hay un supermercado acá, te aviso por Hay la un duda supermercado que también, sí, bueno, hay un supermercado. pero digo, siempre hay alguien en donde todo lo que hizo el marketinero armando todo el funnel para poder llegar ahí, tiene un momento de verdad que puede llegar a hacer que falle todo o no. Totalmente. ¿Ustedes ven todo esto también como que toda esta charla está sucediendo del otro lado? O sea, hay un proceso también en la aceptación, en la cobranza, para la segmentación, para la atención, para la personalización. Creo que lo están, o sea, para mí esto que decís es clave. Para nosotros en APA, para nosotros fue nuestro laburo central, que cuando éramos dos, yo me pasaba todo el día en el shopping hablando con todos los vendedores, diciéndole, ofrece APA, y entendimos que era el punto de inflexión para que en ese momento funcionemos o no funcionemos. Creo que hoy la cantidad de billeteras que hay dando vueltas ayudó mucho a la parte de educación hacia el comercio, hacia el cajero, el vendedor, el que está ahí y termina siendo tu punto de inflexión de make it or break it. O sea, ahí está el momento de si funciona o no funciona.
Creo que del otro lado están intentando llevarlo, están empezando a tener esas conversaciones y están empezando a entender la importancia. Creo que también están en un momento que están un poco agobiados con la cantidad de billeteras, posibilidades de pago, que si NFC, que si QR, que si efectivo. Es como que se, se dividieron tantas las opciones que hay que empezaron también a agobiarse un poco. Y ahí es que creo que también tenemos un rol importante de simplificarle la vida al que está del otro lado. Tiene 4 POS arriba del Sí, escritorio, bueno, de tiene, diferentes colores. bueno, y si es con una cuota lo cobra con este, y si es con 6 cuotas lo paga con este, y si es con Santander uso GetNet, y si es y es un Tetris, y creo que todavía no llegamos a ese punto de simplificarle la venta. Creo que el QR interoperable logró allanar un poco ese camino de esto, de bueno, me podés pagar con cualquier billetera, que el QR no tiene que ser de esa billetera en particular. Todavía creo que no se terminó de educar correctamente, entonces te pasa que te dicen, che, te quiero pagar con Mo, y te sacan el QR de otro, y te dicen, bueno, no, pero con esto no te puedo pagar, y es, no, sí, sí, podés pagar, pero todavía no lo saben. Entonces creo que hay un laburo que falta tanto de educación Totalmente. como de simplificación de esa parte del momento del cobro. Nosotros, Mario, hablamos de la experiencia cobro-pago, ¿no? Y un poco a propósito y un poco culturalmente, que después quiero retomar este tema, esa experiencia cobro-pago. Y conectándolo con lo que conversamos antes de que cada uno tiene un rol dentro del ecosistema y hay lugar para todo, nosotros nos apoyamos muchos en los adquirentes, ¿no? Que son los que en definitiva son los responsables de la terminal de pago, son los responsables de capacitar a los comercios, están más cerca, entonces nos apoyamos mucho en ellos para poder llegar al punto de venta, sea en educación, así como también en una acción promocional o en una activación. Bueno, mediante ellos tratamos de llegar al comercio para poder educarlo. Y quiero volver al tema cultural, ¿no? Porque muchas de las cosas que estamos haciendo es, esto va a cambiar, esto está cambiando, esto toma otra velocidad, Esto ya viene, ya esto viene. ya viene. Entonces, ¿cómo va a venir? ¿Qué va a venir? ¿Qué cambios se van a hacer? Y es muy difícil que alguien lo pueda escribir con exactitud. ¿Cuál es la habilidad del nuevo marketinero en el año 2026? ¿Cómo van a ser los pagos en el año 2027? Podemos jugar, podemos escribir, pero nadie lo sabe. Entonces, lo que nosotros sentimos que tenemos que generar es una cultura de equipo que pueda tener una visión, que pueda tener objetivos, que pueda tener conocimientos y una velocidad de adaptación que empezamos charlando así, Mauri, en tu primera pregunta, una velocidad para desaprender ciertas cosas y aprender nuevas que tiene que estar en el mindset de todos los equipos. Porque no sabemos cómo van a pasar las cosas, pero sí sabemos que tenemos que ser los más rápidos en adaptarnos en esos cambios que que están viniendo y van a venir. Sea un medio de pago, una integración, ChatGPT, AI, la Sí, sí. agentización de los pagos o, no sé, lo que fuera. Entonces, generar cultura me parece que es parte del desafío que tenemos todos ante esta nueva realidad que se viene. Sí, además es cultura como en el día a día, ¿viste? No es cultura a nivel empresa, no es No, cultura, Es un cambio en el también día a en la día, o 100%. sea, y es importante que nosotros, creo que los que entendemos bien qué hay detrás y demás, tomemos un poco esa bandera de decir, bueno, le explico al vendedor, a la cajera, como para que empiece a entender que sí, que no, dónde es más caro, dónde no es más caro. Hoy en día con todo el tema de, bueno, el QR, si es que te transfiero saldo o que te pago con una tarjeta, y los usuarios dicen, no, bueno, es lo mismo, y che, no, para el comercio no es lo mismo, como me parece que también es educación y cultura en el día a día. Sí, no, y creo, nos ha pasado en otras cosas que hemos charlado, hay cosas que hemos querido forzar y nos ha costado un montón, y hay otras cosas que de pronto se adoptaron, ¿no? Casi naturalmente, casi orgánicamente la gente las adoptó. Por lo cual ahí hay una cuestión entre cultura y tiempo que parece que también hay cosas que forzarlas requiere una inversión y un trabajo realmente muy grande, y hay otras cuestiones que necesariamente suceden en un momento, ¿no? A nosotros nos pasaba el pago sin contacto, es algo que lo veíamos en el mundo y acá no sucedía. Hicimos toda una inversión, todos desarrollamos un trabajo enorme, capacitación de los dos lados del mostrador, y no sucedía, y de pronto por algunas acciones naturales de contexto, el pago sin contacto empezó a crecer de una manera que uno dice, bueno, la gente lo adoptó, ¿no? La gente claro. lo adoptó. O sea, el tiempo a veces también lo define, como bien decís vos, el usuario. Claro, push y pull, digamos, empujo, 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 y si el usuario no está No, receptivo es una pérdida de tiempo, pero
tenemos que perder ese ego y decir, che, no es no es por ahora. acá. Probablemente es, pero no es ahora. Y el pool es que el usuario viene porque la propuesta de valor es la que quiere, porque por una cuestión de beneficios, por una cuestión de principalidad, lo que fuera. Es entender esa dinámica es muy difícil. A veces es muy difícil, Mario, reconocer, me equivoqué. Nos Sobre todo cuando es cuesta, una tortita invertida nos cuesta a importante. todos, nos cuesta a todos. Y hay momentos que hay que decir, no, acá no, ahora, vamos por acá. Y bueno, y Sí, esa esta es la parte más capacidad, difícil. que es lo que decíamos hoy, esta habilidad de cambiar. Esta Digo, que habilidad de no, cambiar, empezamos es hablando de así, eso. es decir, tener el timing para decir, bueno, che, no es por acá, perfecto, voy. Lo entendí, Y no incitamos, frenemos acá o acomodemos o va en esta dirección. bueno, Sí. yo creo que Asterofis es por acá, Vamos todavía. pero bueno, puede cambiar, todo puede pasar. Puede Arrancamos en un evolucionar, puede estudio, evolucionar. fuimos a un bar, pasamos por eventos, estamos en Wordplay, Hay que tener capacidad de tenemos adaptación. capacidad de Totalmente, adaptación. 100%. Sí, bueno, vamos cerrando. La verdad, un placer. Gracias. Seguramente lo vamos a invitar a otro episodio porque la verdad que la charla da para mucho tiempo más. Buenísimo. Agradecerles y la verdad la pasamos genial. Así que Mario, seguimos. Sí, muchas gracias. La No, verdad, ustedes. muy buena charla y muy buen feedback de los dos de cosas que nos interesa y que por ahí entiendo que tiene que ver con los pagos, pero trasciende absolutamente porque es una charla que va mucho más allá de eso. Totalmente. Gracias por la invitación. Gracias, chicos. Gracias. Hoy algo quedó claro, la experiencia nunca es invisible. Las marcas ya no se construyen solo desde adentro, se construyen en el uso, en el momento, en cómo cada persona las hace propias. En un mundo sin fricciones, donde pagar es cada vez más simple, el verdadero diferencial está en entender al usuario, acompañarlo, ayudarlo y saber cuándo correrse del centro de la escena. Menos ego, más empatía. Menos mensaje, más sentido. Gracias, Fede y Dama, por ayudarnos a pensar cómo se viene el futuro de las marcas, la tecnología y la experiencia. Nos encontramos en el próximo episodio.